Saludos, buenas players, bienvenidos a un nuevo cómo pintar rápido y fácil de Miniature World. Soy Mencop y en este vídeo veremos cómo dar color de forma sencilla y rápida a los supervivientes de la caja básica de Zombicide Black Plague. Se trata de seguir un esquema de color similar a la ilustración original, y con fin de no alargar el vídeo de forma innecesaria, durante este tutorial se omitirán algunos pasos en alguno de los supervivientes, a razón de que ya habrán sido explicados en pasos anteriores. En esta superviviente imperan los tonos negros, plateados y blancos. Comenzaremos por los tonos metalizados grises. Para ello tomaremos una mezcla de Abaddon Black con LED Bleacher al 50-50. Esto va a ayudar a crear luego una apariencia más sucia y desgastada en el metal, algo que irá acorde con el trasfondo de la situación dada en el juego. Cuando acabemos de dar la capa base, le daremos un lavado con Null Oil y una vez haya secado, con un poco de Iron Breaker Armor daremos unas suaves pasadas de forma lateral por las zonas metálicas. Con ello veremos que se crean estrías más iluminadas, dotando a la pieza de ese aspecto desgastado. Luego daremos un lavado con Agrat Earthshade. Una vez haya secado repetiremos el proceso anterior, y si queremos extremar un poco la luz podemos aplicar un poco de Runefang Steel. Para los dorados usaremos de capa base Baltasar Gold, y una vez haya secado daremos un lavado con Agrat Earthshade. Con la Shade seca daremos luz en sucesivas capas, siendo la primera con Gegena Gold, la siguiente mezclando Gegena Gold con Auric Armor Gold en un 50-50, y finalmente con Auric Armor Gold puro daremos las luces finales.
Para los negros tomaremos de base Abaddon Black y para las luces mezclaremos Abaddon Black con Celestra Grey. La idea es añadir poco de Celestra Grey por cada capa, para de esta forma levantar la luz del negro de forma sutil. Con esto lograremos no tener una luz muy fuerte con un tono muy grisáceo y respetaremos de esta forma la oscuridad del negro. Para los blancos les daremos un aspecto sucio, para ello daremos una base con Steel Legion Drab y luego crearemos una mezcla de Steel Legion Drab con Uchab T-Bone al 50-50. Al añadir el Uchab T-Bone crearemos un efecto de blanco sucio, pero si queremos extremar la luz en un punto algo más alto, podemos añadir a esta mezcla un poco de White Scar. Para la piel comenzaremos por una base de Dumbull Brown, luego crearemos una mezcla añadiendo Cadian Fleshstone al Dumbull Brown de poco a poco. Como son miniaturas con pocos detalles faciales y rostros pequeños, lo recomendado para pintar rápida la piel y crear un rostro interesante es tratar de crear un salto de luz algo más fuerte de lo normal. Por lo que para cada capa de luz trataremos de añadir más Cadian Fleshstone de lo lógico. Podemos añadir aún más luz agregando un poquito de Uchab T-Bone. Los puntos de luz más fuertes del rostro tendrán que ir en mejillas, nariz, frente y mentón. Para el enano vamos a comenzar por pintar la ropa de herrero que lleva. Esto va en tonos negros, pero vamos a resaltar fuertemente la forma de este acolchado protector jugando un poco con la luz. Comenzaremos por dar Abaddon Black puro para la base y luego añadiremos Celestra Grey poco a poco. La idea
es que para el acolchado la mejor manera de destacarlo es dejar más clara la parte superior y más oscura la inferior. Para reforzar aún más la forma, podemos pintar los espacios entre cada acolchado con Abaddon Black puro o rellenarlos con una capita de Null Oil. Para los pantalones daremos una base de Cantor Blue que nos ayudará a crear la profundidad adecuada para ese tono azul-gris de la ilustración. Podemos reforzar los puntos más profundos y así resaltar el modelado dando una capa de Drakenhof Nightshade. Luego crearemos una mezcla de Cantor Blue con Celestra Grey al 30-70. Para ir creando las sucesivas luces es cuestión de añadir más Celestra Grey, pero de poco a poco, para así no eliminar ese tono azulado del mismo. Para la piel del enano, tomaremos una mezcla de Dunbar Brown con Rat Skin Flesh al 80-20 para la base. Luego, poco a poco, iremos agregando Cadian Fleshstone para ir creando el volumen muscular y las facciones del rostro. Lo mejor es tomar un punto focal de luz y aplicar las luces en función a esa misma luz, dejando la zona más oscura y otra más clara en dirección al foco de luz falso. Si queremos agregarle un puntito de luz más fuerte, podemos añadir Uchap Timon y un poquito de tono amarillo, pero muy poco.
Para el pelo, tomaremos Cantor Blue y lo mezclaremos con Celestra Grey en una proporción 20-80. El azul le dará una profundidad llamativa al tono blanco final que le daremos. La idea es que para las siguientes luces después de la capa base vayamos agregando más Celestra Grey, siendo las trazas finales de luz agregando un poquito de White Scar a la mezcla que hemos hecho. Para la capa que porta el elfo, daremos una base con Deathward Green. Luego mezclaremos Deathward Green con Ogryn Camo al 70-30. Y desde esta mezcla partiremos para las luces que han de centrarse en las zonas más expuestas de la capa, dejando los dobleces más oscuros. Para el resto de la ropa daremos una base de Steel Legion Drab y luego una capa de Agrathir Shade para destacar esos detalles que tiene. Con la Shade seca, la luz la daremos con Steel Legion Drab nuevamente, pero luego lo podemos mezclar con Ushab Tibon para los puntos de luz más fuertes.
Para los rojos daremos una base de Corner Red y luego lo mezclaremos con Mephiston Red para las siguientes luces. Para el mago comenzaremos por su túnica, la cual está en unos tonos grises oscuros, por lo que crearemos una mezcla de Abaddon Black con Celestra Grey en una proporción 30-70. Para las luces simplemente añadiremos más Celestra Grey hasta llegar a los tonos deseados que nos gusten. Para el resto de la ropa, crearemos una base con Steel Legion Drab y luego aplicaremos una capa de Agrax Earthshade. Sus luces irán aplicadas nuevamente con Steel Legion Drab en las zonas más expuestas y lo mezclaremos con Ushabti Bone para las luces más intensas. Para el báculo tomaremos Rhinohide de base y luego le aplicaremos un lavado de Agrax Earthshade. Cuando haya secado la shade, daremos pasadas leves con una mezcla de Rhinohide y Morfram Brown. Para la cortesana o sirvienta, comenzaremos por su falda. Para ello crearemos una mezcla de Morfram Brown y Rat Skin Flesh al 50-50. Luego, para levantar las luces, agregaremos más Rat Skin Flesh a la mezcla.
para el corsé aplicaremos una mezcla de Rhino Hide con Corn Red al 50-50, logrando así un tono oscuro de rojo. Luego enfatizaremos la forma con un lavado de Agrat Earthshade. Para las luces pintaremos las zonas más expuestas, añadiendo más Corn Red a la mezcla inicial, hasta que se tenga un tono de rojo más vivo. Para el mandil y la camisa, que irán en blanco, le daremos tonos para que parezcan sucios. Comenzaremos con una base de Steel Legion Drab y Uchap T-Bone al 70-30. Luego iremos enfatizando forma y luz añadiendo a la mezcla Celestra Grey. Para el mercenario, comenzaremos por su capa. Usaremos de base Corn Red. Si queremos, podemos enfatizar más la profundidad con un lavado de tono rojo más oscuro o una tinta roja oscura, pero en este caso no ha sido así. Para las luces, fue cuestión de crear una mezcla de Mephiston Red y Corn Red, agregando cada vez más Mephiston Red para ir creando las luces. Para la armadura acolchada, daremos una base de Steel Legion Drab y luego un lavado con Agrat Earthshade, siendo las luces aplicando nuevamente Steel Legion Drab.
Y con estos pasos, combinándolos entre sí, tendréis listas vuestras miniaturas de los supervivientes de Zombicide Black Plague, listos para ser mordidos de formas pervertidas por las hordas de zombies, que pronto veremos también cómo darles color y no vida. Espero que os haya gustado este nuevo cómo pintar rápido y fácil, donde trato de mostraros brevemente cómo dar los pasos y los tonos de color para que podáis pintar vuestras miniaturas con un acabado sencillo pero resultón. Recordad que si no estáis suscritos, suscribiros para manteneros al día de nuestras novedades. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, como Twitter, Instagram y Facebook. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.